Los fríos vientos de diciembre soplaban por las calles de Boston. Eleanor Morrison miraba por la ventana de su vieja casa de madera, bebiendo tranquilamente su café. Los adornos navideños comenzaban a aparecer en los árboles de la calle y se escuchaban villancicos desde las casas vecinas. Mamá, está bien así. El hijo de Eleanor, Thomas, apareció con un suéter rojo. Sus ojos eran del mismo azul claro que los de su madre, con una agudeza que parecía estar observando constantemente. Era un niño con una compostura e inteligencia que desmentían sus 10 años. Te queda de maravilla, Thomas. Eleanor sonrió con ternura. ¿Estás listo para ir a casa de la abuela? Thomas asintió levemente. Sí, pero no se me da bien hablar con todo el mundo. Eleanor abrazó a su hijo. Está bien. No tienes que obligarte a hablar. Solo asegúrate de saludar a todos con cortesía. Mirando a su hijo, recordó cuando ella tenía su edad. A la propia Eleanor nunca se le dio bien conversar. Eso no había cambiado. El único lugar donde se sentía cómoda era en su pequeña librería, rodeada de libros antiguos. Morrison Books era una librería de anticuario que había heredado de su padre y que seguía funcionando discretamente en un rincón de la ciudad. Thomas era la única familia de Eleanor. 5 años después del divorcio, su ex marido, Michael, se había vuelto a casar y se había mudado a otro estado, y rara vez se ponía en contacto con ella. La manutención de los hijos se pagaba sin falta, pero ese era el límite de sus responsabilidades como padre. «Nos vamos». Eleanor respiró hondo y se puso de pie. Si llegamos tarde, la abuela se enfadará. Su madre, Marta, era propietaria de una inmobiliaria y vivía en un elegante barrio residencial de Boston. Las reuniones familiares, que se celebraban varias veces al año, siempre tenían lugar en la mansión de Marta. Cada vez, Eleanor no podía evitar sentirse incómoda. Tras conducir su viejo coche usado durante 40 minutos, llegaron a la casa de Marta. El sendero de piedra que conducía a la entrada estaba perfectamente despejado de nieve y una corona navideña adornaba con orgullo la puerta principal. La puerta la abrió su hermana, Vanessa. «Bueno, Eleanor, por fin has llegado». Un atisbo de irritación cruzó por su hermoso rostro. «Todo el mundo está esperando». Vanessa parecía salida de una revista de moda, perfecta en todos los sentidos. Su cabello rubio estaba peinado en una peluquería y un vestido de Chanel envolvía maravillosamente su esbelto cuerpo. «Lo siento, había un poco de tráfico», dijo Eleanor en voz baja. «Siempre igual, ¿verdad?» Vanessa soltó una risita y miró a Thomas. «¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Edit Stories. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad». «Hola, Thomas. ¿Le das un beso a tu tía?» Thomas besó en silencio su mejilla, pero su cuerpo estaba rígido por la tensión. Eleanor apretó suavemente la mano de su hijo. El salón estaba lleno de familiares, los hermanos de Marta y sus familias, primos y parientes lejanos cuyos rostros y nombres Eleanor no podía recordar. Y sentada como una reina en el sofá central estaba Marta. A su lado estaba Brad Hamilton, el prometido de Vanessa, el alto y fornido inversor inmobiliario que siempre lucía una sonrisa confiada. «Eleanor, por fin has llegado». La voz de Marta siempre tenía un sutil tono de reproche. «Ese suéter, también lo llevaste el año pasado, ¿verdad?» Eleanor sonrió ansiosamente, consciente de su ropa. «Sí, me gusta». «Bueno, no importa. Saluda a todos». Marta levantó su copa. «Brad, ¿quieres otra copa?» Las conversaciones en la sala se centraban principalmente en el compromiso de Vanessa y Brad y sus planes de futuro. Vanessa mostraba con orgullo su anillo de compromiso y los familiares le ofrecían palabras de felicitación. «Oye», preguntó Eleanor a uno de sus primos, «¿y tú? ¿Has encontrado a alguien nuevo?» Eleanor sonrió y negó con la cabeza. «No, estoy ocupada con Thomas y la librería estos días». «Ah, ya veo», dijo otro primo con expresión comprensiva. «Bueno, es comprensible. Ser madre soltera y llevar una pequeña tienda debe ser difícil». Eleanor no dijo nada. Estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones. A los ojos de sus parientes, ella siempre era la pobre Eleanor, la hija que no siguió el negocio de su madre y eligió una aburrida librería vieja en su lugar, la rara que vivía modestamente a pesar de provenir de una familia adinerada. Thomas estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, leyendo un libro. De vez en cuando, levantaba la vista para observar la conversación de los adultos, pareciendo estar sumido en sus pensamientos. Al terminar la cena y mientras se servía el postre, Marta se puso de pie de repente. «Todos,
Puedo tener su atención. Golpeó ligeramente su copa con una cuchara. Tengo un anuncio importante que hacer hoy. La sala quedó en silencio. Marta sonrió con satisfacción. Me estoy haciendo mayor y es hora de pensar en la fortuna de nuestra familia. Habló despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hoy, antes de Navidad, he decidido distribuir parte de mi herencia. Un pequeño murmullo surgió entre los familiares. Eleanor contuvo la respiración. Marta continuó. He preparado regalos especiales de Navidad para mis queridas hijas. La sala se llenó de expectación y tensión. Eleanor miró a Thomas. Había levantado la vista de su libro y observaba a su abuela con expresión seria. Marta se puso de pie lentamente y enderezó la espalda. Sus ojos eran tan agudos como siempre, a pesar de su edad, y todas las miradas de la sala se centraron en ella a la vez. Primero, Vanessa, dijo Marta con una sonrisa. Eres el orgullo de esta familia. Has construido una excelente carrera y has encontrado un prometido maravilloso. Tu futuro es brillante. Vanessa sonrió con satisfacción y se aferró al brazo de Brad. Eleanor se sentó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Vanessa, este es mi regalo para ti. Marta sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había una brillante llave plateada. ¿Es esto? Vanessa jadeó. Sí, un condominio nuevo en Back Bay. Una casa perfecta con la mejor ubicación y comodidades. Con esto, tú y Brad podéis dar el primer paso en vuestra perfecta vida de casados. Vítores y aplausos estallaron en la sala. Vanessa dejó escapar un pequeño grito y corrió a abrazar a Marta. Gracias, mamá. No me lo puedo creer. Brad también se levantó e hizo una profunda reverencia a su futura suegra. Muchas gracias. Prometo hacer feliz a Vanessa. Los familiares hablaron con entusiasmo del regalo. Un condominio en Back Bay. Eso debe costar al menos unos millones de dólares. ¿Cómo era de esperar de Martha? ¿Tangine Rosa? Vanessa tiene mucha suerte. Eleanor observó la alegría de su hermana con una sonrisa tranquila. En el fondo de su mente, pensó en su modesta casa de alquiler. La llave que Vanessa había recibido era un billete a una propiedad que Eleanor nunca podría permitirse en su vida. Después de que las felicitaciones se hubieran calmado un poco, Marta volvió a hablar. Ahora le toca a Eleanor. La sala volvió a quedar en silencio. Eleanor enderezó la espalda y miró a su madre. No esperaba nada, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Marta señaló una esquina de la sala. ¿Ves esa silla antigua de allí? Todos se volvieron para mirar una vieja silla de madera apoyada contra la pared. Estaba desgastada, con una pata claramente inestable. El asiento estaba raído y pequeñas grietas recorrían el respaldo. Ese es el regalo de Eleanor, dijo Marta con naturalidad. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. Todos parecían estar tratando de entender la situación. Entonces uno de los primos soltó una risita y la risa se extendió por toda la sala. Eleanor estaba atónita. Una vieja Silorota. Ese era el regalo especial de Navidad de Marta para ella. Asintió inexpresivamente y dijo en voz baja, «Gracias, madre. Agradece que tengas algo en lo que sentarte», dijo Marta con una amplia sonrisa. Había una luz fría en sus ojos. Teniendo en cuenta tu estilo de vida, esto debería ser suficiente, ¿no crees? Vanessa intervino. Mamá tiene razón, hermana. Cada una hemos tomado nuestras propias decisiones. Yo trabajé duro y tuve éxito. Tú. Hizo una pausa, miró a su alrededor y continuó. Te conformas con tu pequeña librería de viejo. Sin esfuerzo, sin ambición. Un condominio caro no te sentaría bien. Eleanor se quedó sin palabras. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero las contuvo desesperadamente. Thomas se acercó a ella y le puso su pequeña mano sobre la suya. Es una bonita silla, abuela, dijo Thomas en voz baja. Mamá y yo podemos arreglarla bien, creo. Marta miró a Thomas, frunciendo ligeramente el ceño. Sí, a tu madre le gusta hacerlo todo ella misma. No cuesta nada, después de todo. Los familiares rieron tímidamente y la conversación volvió al tema del condominio de Vanessa. Eleanor se quedó de pie junto a la silla, colocada en un rincón, y la examinó en silencio. La silla era probablemente vieja. La madera era de alta calidad y las tallas eran hermosas. Con una reparación adecuada, podría convertirse en un mueble realmente encantador. Pero ahora le dolía el corazón al verla colocada en un rincón, objeto de burla. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Thomas en voz baja. Eleanor sonrió a su hijo. «Claro que sí, Thomas. No te preocupes.
La fiesta continuó. Terminó la cena, se sirvió el postre y se sirvió el café. Pero para Eleanor, el tiempo pasaba lentamente. No participaba en las conversaciones, solo escuchaba las voces a su alrededor y de vez en cuando miraba a Thomas. Su hijo estaba leyendo su libro, pero a veces miraba a su madre con preocupación. «Eleanor, ¿ya te vas?», preguntó Marta al ver que Eleanor cogía su abrigo. «Sí, madre. Tengo que acostar a Thomas temprano», respondió en voz baja. «Gracias por la maravillosa fiesta». Marta se encogió de hombros. «Ya veo. Te llevarás la silla, ¿no? Al fin y al cabo, es tu herencia». Eleanor asintió. «Por supuesto. Déjame ayudarte», se ofreció Brad. «La llevo a tu coche». «No, gracias», Eleanor cogió la silla. «No pesa mucho». Vanessa miró a su hermana y sonrió con aire de superioridad. «Conduce con cuidado, hermana. Ahora todos vamos a ver el nuevo condominio. ¿Quieres venir?» Eleanor sonrió. «Gracias, pero hoy no. Otro día». Cogió la silla y tomó la mano de Thomas, dirigiéndose a la entrada. Detrás de ellos, los familiares hablaban con entusiasmo de la visita al condominio con Vanessa. «Ah, Eleanor», gritó Marta por última vez. «La pata de la silla está rota, así que ten cuidado. Su reparación costará bastante, ya sabes». Eleanor asintió sin volverse. «Lo entiendo». Cuando salieron, el viento frío le azotó las mejillas. La nieve había empezado a caer silenciosamente. Eleanor respiró hondo y metió la silla en el maletero de su coche. «Vámonos a casa», dijo. Sonrió a Thomas, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Mientras conducía, Eleanor derramó lágrimas en silencio. Lloraba en silencio, secándose ocasionalmente las lágrimas con la manga. En el asiento trasero, Thomas observaba en silencio el paisaje exterior. «¿Sabes, mamá?», dijo Thomas finalmente en voz baja, «creo». «¿Qué pasa?», preguntó Eleanor sin volverse. Thomas pensó por un momento, luego dijo suave pero claramente, «Mamá, es bueno que no nos dieran ese condominio». Las palabras de Thomas sorprendieron tanto a Eleanor que apartó la vista de la carretera y miró a su hijo. Su pequeño rostro estaba serio, con una expresión adulta. Eleanor volvió rápidamente la vista a la carretera y detuvo el coche en el arcén. Apagó el motor y giró su asiento para mirar a su hijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó en voz baja. La nieve golpeaba suavemente las ventanillas del coche, el contraste con la calidez del interior era llamativo. Las farolas iluminaban los copos de nieve, creando una escena mágica. Thomas se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante para hablar. «El mes pasado fuimos de excursión a los estudios sociales al ayuntamiento. ¿Te acuerdas?». Eleanor asintió. La escuela de Thomas hacía hincapié en la educación cívica. Los niños visitaban regularmente las instalaciones de la ciudad y aprendían sobre la política local y los planes de desarrollo. Había una exposición de los planes de desarrollo de la ciudad. Thomas continuó, «Un plan de reurbanización para la zona de Back Bay. Ahí es donde se encuentra el condominio que la abuela le regaló a la tía Vanessa». Eleanor jadeó. «¿Reurbanización?». «Sí», asintió Thomas. «Esa zona comenzará una importante construcción el año que viene. Ampliación de carreteras e instalación de un nuevo sistema de alcantarillado. Debido a esa construcción, el condominio estará temporalmente inhabitable. Y eso no es todo». Dudó un poco antes de continuar. «Tuve que investigar documentos públicos de la ciudad para un trabajo escolar. El profesor dijo, investiga el futuro de la zona donde vives. Así que estuve buscando recursos en la biblioteca y encontré información sobre ese condominio». «¿Qué tipo de información?», preguntó Eleanor con expresión tensa. «Ese condominio tiene una hipoteca enorme», dijo Thomas en voz baja. «La constructora quebró y el banco está tratando de ejecutar la hipoteca de la propiedad. Por eso se vendía barato. Pero cuando empiece la reurbanización, el valor de toda la zona bajará. Así que, aunque alguien intentara venderlo ahora mismo, nadie lo compraría». Eleanor estaba atónita. Su madre le había hecho a Vanessa un regalo que en realidad era una propiedad llena de problemas. ¿Pero por qué? El condominio da más problemas para venderlo que para vivir en él. La abuela lo sabía y se lo regaló a la tía Vanessa, añadió Thomas. En el coche, parado en la cuneta, Eleanor y su hijo se miraron, envueltos en la oscuridad de la noche. La mente de Eleanor estaba confusa. «Thomas, ¿cómo? ¿Cuándo investigaste esto?». Thomas se encogió de hombros ligeramente. «Cuando estudio en la biblioteca. Quiero ser urbanista algún día. Así que me interesan los planes de desarrollo de Boston». Y tras un momento de silencio, añadió, «Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué te regaló la abuela esa vieja silla?».
Eleanor respiró hondo. Yo tampoco lo sé. Volvió a arrancar el motor del coche. La nieve caía con más fuerza ahora. Les quedaban unos 10 minutos para llegar a su pequeña casa. ¿Estás triste, mamá?, preguntó Thomas en voz baja. Eleanor reflexionó. Su corazón estaba lleno de emociones complejas. El evidente desprecio de su madre, la actitud orgullosa de su hermana, las miradas compasivas de sus parientes, pero al mismo tiempo sentía un profundo amor por la inteligencia y la bondad de su hijo. Un poco triste, pero estaré bien, respondió con sinceridad. Nos tenemos el uno al otro. Cuando llegaron a casa, salieron corriendo del coche. Eleanor abrió el maletero y sacó la vieja silla. Thomas intentó ayudar, pero ella negó con la cabeza. Está bien. No pasa. Al entrar en la casa, el aire caliente les envolvió. Eleanor colocó la silla en el centro del salón y la contempló en silencio. La vieja silla de madera parecía extrañamente fuera de lugar en su pequeña y modesta casa. Voy a preparar un poco de té. Eleanor se dirigió a la cocina. Relajémonos un poco. Mientras el agua hervía, miró por la ventana. La nieve cubría todo el jardín, envolviendo el mundo en silencio. Su mente estaba confusa, tratando de entender la razón de las acciones de su madre. Marta siempre había sido una madre estricta, a veces fría. Cuando Eleanor decidió especializarse en literatura en la universidad, Marta se enfureció. La condenó por no elegir un camino práctico como el comercio o el derecho. Y cuando Eleanor decidió hacerse cargo de la vieja librería de su padre, Marta la llamó soñadora y la despreció. Vanessa era diferente. Siguió el camino que Marta quería. Estudió empresariales en una prestigiosa universidad y tuvo éxito en el sector inmobiliario. Marta siempre llamaba a Vanessa su hija inteligente y alababa sus decisiones. Y ahora Marta le había regalado a Vanessa un condominio problemático y a Eleanor una silla rota. ¿Qué significaba? Mamá, mira. La voz de Thomas interrumpió los pensamientos de Eleanor. Volvió de la cocina y encontró a su hijo sentado en el suelo, examinando la silla. ¿Qué pasa? Esta silla es muy vieja, dijo Thomas emocionado. Pero está hecha de un material muy bueno. Mire el grano y los detalles de estas tallas. Eleanor se arrodilló junto a su hijo. En efecto, a pesar de su edad, la silla era una hermosa pieza de artesanía. El respaldo central tenía delicados dibujos de hojas tallados y las patas formaban elegantes curvas. El cojín del asiento estaba desgastado, pero era evidente que una vez había estado cubierto de cuero de alta calidad. Podría ser una auténtica antigüedad, dijo Eleanor en voz baja. Si se restaura adecuadamente, podría ser muy valiosa. Así que la abuela te dio algo bueno después de todo. Thomas inclinó la cabeza. Eleanor sonrió. No lo sé. Tal vez mamá no sabía el valor de la silla. Oh, quizás. Se interrumpió. ¿Quizás qué? Nada. Eleanor se levantó. El té está listo. Bebamos un poco. Tomaron el té en silencio, contemplando la silla. Thomas se levantaba de vez en cuando, caminaba alrededor de la silla y la observaba desde varios ángulos. Mamá, podemos arreglar esta silla, ¿verdad?, preguntó Thomas. Por supuesto, asintió Eleanor. La arreglaremos juntos el fin de semana. Será una buena experiencia. Esa noche, después de acostar a Thomas, Eleanor volvió sola al salón. Se sentó ante la vieja silla y recorrió su contorno con los dedos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me has dado esto, madre? La silla mantuvo su silencio, reflejando la luz de la luna mientras permanecía en pie en silencio. Eleanor suspiró y se levantó. Mañana era día de trabajo en la librería. Necesitaba acostarse temprano, pero antes de irse a la cama, se acercó de nuevo a la silla y examinó la pata inestable. La reparación parecía sencilla. Parecía que la unión de madera se había aflojado. Al inclinar la silla, el cojín del asiento se levantó ligeramente. Oh. Eleanor cogió una linterna e iluminó debajo del asiento. El cojín no estaba completamente fijado a la silla. El borde estaba suelto. Impulsada por la curiosidad, levantó el cojín. Debajo del asiento había un pequeño espacio y, escondido en su interior, un viejo sobre. Eleanor jadeó. Sacó el sobre y sintió que le temblaban las manos. El sobre tenía su nombre escrito. Era la letra de su abuelo. Esta silla es, murmuró Eleanor. Su abuelo, Joseph, había muerto cuando ella era niña. Era un hombre amable y tranquilo que a menudo le leía libros a la joven Eleanor. Él fue quien alimentó su amor por la literatura. Eleanor estaba a punto de abrir el sobre y sacar su contenido cuando oyó la vocecita de Thomas. «Mamá, ¿hay algo dentro?» Eleanor se volvió, sobresaltada.
Thomas estaba a medio subir las escaleras en pijama, frotándose los ojos adormilados. «Thomas, ¿por qué estás despierto?», preguntó Eleanor con suavidad. «He oído un ruido», respondió en voz baja, bajando las escaleras. «¿Has encontrado algo en la silla?». Eleanor miró a su hijo y sintió que no podía mentirle a sus inteligentes ojos. «Sí, he encontrado un sobre. Estaba escondido debajo del asiento». Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. «Un mapa del tesoro». Eleanor se rió. «No lo sé. Todavía no lo he abierto». Se sentaron juntos en el sofá y Eleanor abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos con la textura del pergamino antiguo y un sobre más nuevo. El primer documento parecía ser el testamento del abuelo de Eleanor, Joseph Griffin. Estaba fechado aproximadamente un año antes de su muerte. Eleanor lo desplegó y, junto con Thomas, comenzó a leer. «Yo, Joseph Griffin, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente como mi última voluntad». El documento contenía terminología legal, pero el contenido central era claro. Joseph deseaba dejarle a Eleanor los derechos sobre un terreno de su propiedad. El terreno estaba en el centro de la ciudad y se describía como susceptible de convertirse en el centro del desarrollo futuro. A medida que leían el documento, se encontraron con un pasaje sorprendente. «A quien pueda discernir lo que es verdaderamente valioso, le confío esta propiedad. Le indico a mi hija Marta que le dé esta silla antigua a Eleanor. Esta silla la heredé de mi padre y tiene la sabiduría y la historia de nuestra familia talladas en ella. Estoy seguro de que Eleanor descubrirá el verdadero valor de esta silla». Eleanor Jadiel procedió a abrir el segundo sobre. Contenía la escritura del terreno y una carta de su abuelo. «Querida Eleanor», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor oculto de la silla. Siempre te dije que no juzgaras por las apariencias. Esta silla puede parecer vieja e inútil, pero si la miras con ojos verdaderos, verás lo especial que es. Siempre tuviste esos ojos». La carta continuaba. El abuelo de Eleanor escribió que estaba orgulloso de su amor por la literatura y su capacidad para comprender el valor de las cosas viejas, y que quería dejarle los derechos sobre este terreno. El terreno estaba en el centro del plan de reurbanización de la ciudad y tenía un valor enorme. Marta ha recibido instrucciones en el testamento para darle la silla a Eleanor. Marta sabe que lo he especificado en mi testamento. Como decida darte esta silla, es decisión suya. Amo a mi hija, pero me preocupa que a veces pierde de vista lo que realmente importa. Tú eres diferente, Eleanor. Por eso te confío esta herencia. Eleanor terminó de leer la carta y se quedó atónita. Su abuelo había confiado en ella y le había confiado una herencia importante. Marta lo sabía y le había dado la silla como objeto de burla. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Thomas en voz baja. Eleanor respiró hondo. «Significa que el abuelo me dejó algo importante y la abuela lo sabía». «¿Pero por qué la abuela?». «Bueno, ya es tarde. Hablemos más mañana». Eleanor llevó suavemente a Thomas de vuelta a la cama. Cuando llegó la mañana, Eleanor tomó una decisión. Decidió visitar a su madre para confrontarla con la verdad. Dejó a Thomas en casa de un amigo y se dirigió sola a la mansión de Marta. La puerta la abrió, sorprendentemente, la propia Marta. Normalmente, la que respondía era el ama de llaves. «Eleanor», dijo Marta con cara de sorpresa. «¿Has olvidado algo?». «Necesito hablar contigo, madre», dijo Eleanor en voz baja pero con firmeza. Sobre la silla. El color desapareció del rostro de Marta. Dudó un momento y luego abrió la puerta de par en par. «Pasa». En el salón estaban sentados Vanessa y Brad. Ambos parecían más cansados que el día anterior. «Bueno, Eleanor», dijo Vanessa fríamente. «¿Qué te trae por aquí hoy?». Eleanor sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa. «He encontrado el testamento del abuelo y la escritura del terreno. Estaban escondidos en la silla». Por un momento, la sala quedó en completo silencio. Marta se sentó lentamente y se cubrió la cara con las manos. Vanessa miró a Eleanor con expresión confusa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Vanessa. «Los derechos sobre el terreno que poseía el abuelo me los dejó a mí», explicó Eleanor en voz baja. «Ese terreno está en el centro del plan de reurbanización de la ciudad y tiene un valor enorme». Brad se inclinó hacia adelante. «¿Qué terreno?». Eleanor señaló un mapa. «Aquí, cerca del ayuntamiento». La cara de Brad cambió. Como inversor inmobiliario, pareció comprender inmediatamente el valor de ese terreno. ¿Marta sabía esto? Brad volvió la mirada hacia Marta. Marta dejó escapar un largo suspiro. «Darle esa silla a Eleanor era la voluntad de mi padre»,
admitió con expresión amarga. Ese terreno es de Eleanor. Era la voluntad de mi padre. Pero si Vanessa lo supiera. Sus palabras fueron interrumpidas. Vanessa se había levantado con una expresión llena de ira. Así que el condominio que me diste no vale nada, mientras que a Eleanor le dejaste una fortuna enorme. Su voz temblaba. Vanessa, cálmate, dijo Marta. Te di lo que merecías. Un condominio de lujo, una casa maravillosa. Mentirosa, gritó Brad de repente. Ese condominio está lleno de problemas. Debiste saber sobre el desalojo debido a la reurbanización y la enorme hipoteca restante. Eleanor estaba sorprendida. La investigación de Thomas había sido precisa. Marta levantó la cara. Eso es una inversión. Puede haber inconvenientes temporales, pero a largo plazo. No hay nada a largo plazo. Brad temblaba de ira. No seas engañado. Ese condominio no es más que una carga. Pero a Eleanor le diste una mina de oro. Vanessa se volvió hacia Eleanor. Todo es culpa tuya. Siempre estás tan callada, pero entre bastidores también manipulaste al abuelo. Basta, Vanessa. Sorprendentemente, Marta la interrumpió. Eleanor no manipuló a nadie. Mi padre simplemente valoraba su sinceridad. Brad se levantó y cogió su abrigo. Me voy, Martha. No voy a participar en tu juego. Vanessa, lo siento, pero nuestro compromiso se ha roto. Brad, gritó Vanessa. ¿Qué quieres decir? ¿Me dejas? No me quieres de verdad. Brad dijo fríamente. Todo lo que quieres es riqueza y estatus. Podrías pedirle a tu hermana una parte. Adiós. Brad salió de la sala. Las tres mujeres se quedaron en silencio. Vanessa miró a Eleanor con odio. Todo es culpa tuya, dijo con voz temblorosa. Dame esa escritura. Debería haber sido mía. Se abalanzó sobre Eleanor, tratando de agarrar los documentos, pero Marta se interpuso entre ellas. Para, Vanessa. La voz de Marta era áspera. Es el derecho de Eleanor. Era la voluntad de mi padre. Eleanor estaba conmocionada. No recordaba que su madre la hubiera defendido nunca. Miró a Marta y vio lágrimas brillando en los ojos de su madre. Madre, me equivoqué, dijo Marta en voz baja. Todo este tiempo. Durante varias semanas después de eso, Eleanor tuvo la escritura del terreno de su abuelo y reflexionó sobre sus opciones. Según los expertos, el terreno era increíblemente valioso y, si se desarrollaba adecuadamente, podría transformar por completo su vida y la de Thomas. Pero el corazón de Eleanor estaba en conflicto. Entiendo el valor de este terreno, pero ¿es esto lo que necesito?, se preguntaba. Por la noche, mientras hacía la contabilidad de la librería, recordaba las palabras de su abuelo. A quien pueda discernir lo que es verdaderamente valioso, le confío esta propiedad. Una tarde, cuando Thomas volvió del colegio, se detuvo frente a la silla que estaban reparando. Mamá, ¿por qué no terminamos de arreglar esta silla como es debido?, sugirió. Al fin y al cabo, es un regalo del abuelo. Eleanor miró a su hijo y sonrió. Sí, hagámoslo juntos. Comenzaron a reparar la silla durante el fin de semana. Pulimentaron la vieja madera, aseguraron las juntas sueltas y cubrieron el asiento desgastado con cuero nuevo. Mientras trabajaba, Eleanor sintió que su corazón se llenaba de una extraña paz. Sus manos tocaban la misma madera que habían tocado las manos de su abuelo. Me pregunto si el abuelo arregló la silla así también, preguntó Thomas. Estoy segura de que sí, respondió Eleanor. El abuelo era alguien que atesoraba las cosas. Tenía buen ojo para el verdadero valor, no solo para el valor superficial. A medida que avanzaba la reparación de la silla, también se producía un cambio en el corazón de Eleanor. Tomó una decisión sobre qué hacer con los derechos del terreno. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su decisión, llegó la noticia de que Marta había enfermado. Eleanor corrió al lado de su madre sin dudarlo. En el dormitorio principal de la mansión de Marta, encontró a su madre acostada en la cama. Marta parecía débil, a diferencia de su anterior aspecto digno. «Has venido», dijo Marta en voz baja. «Por supuesto, madre». Eleanor acercó una silla y se sentó junto a la cama de su madre. Durante varios días, Eleanor cuidó de Marta. Durante este tiempo, el muro entre ellas se derrumbó gradualmente. Una noche, Marta empezó a hablar de repente. «Nunca te evalué correctamente», confesó. «Siempre pensé que el éxito significaba dinero y estatus. Cuando elegiste un camino diferente, no pude entenderlo». Eleanor escuchó en silencio. «He estado sola durante muchos años», continuó Marta. «Después de que tu padre muriera, me protegí a mí misma fingiendo ser fuerte. Tú eres fuerte.
Pero Vanessa, ella es como yo, débil de corazón. Por primera vez, Eleanor sintió que entendía los complejos sentimientos de su madre. Tomó la mano de su madre y dijo, «Ahora todo está bien». Varios meses después, la salud de Marta se recuperó. Para entonces, la situación de Vanessa también había cambiado drásticamente. Después de su ruptura con Brad, se enfrentó a la dificultad de vivir sola con un condominio lleno de préstamos. Un día, Vanessa fue a la librería de Eleanor con aspecto débil. Su anterior actitud altiva había desaparecido y sus ojos tenían el color del remordimiento. «Necesito ayuda. No me queda nada», confesó entre lágrimas. Eleanor no dijo nada y abrazó a su hermana. Ese otoño, Eleanor decidió utilizar el terreno de su abuelo para construir un complejo comunitario de biblioteca y librería, llamado Morrison Community Book Center. El centro se convirtió en un lugar donde personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, podían encontrar libros. Vanessa terminó trabajando allí y sus habilidades organizativas y sentido de los negocios fueron muy útiles para gestionar el centro. Marta también se fue involucrando gradualmente y se encargó de las sesiones de lectura para los ancianos. La silla reparada se colocó en el centro del centro, vigilando a los niños que leían sus libros favoritos. «Puede que no exista una familia perfecta, pero podemos apoyarnos mutuamente», le dijo Eleanor una vez a Thomas. «La verdadera riqueza no está en el dinero ni en el estatus, sino en las personas que caminan a nuestro lado». Thomas asintió y tomó la mano de su madre. Fuera de la ventana, la nieve había empezado a caer silenciosamente sobre las calles de Boston.